Bienvenidos un día más a la serie La Razón de la Navidad. Hoy continuamos con esta serie sobre la razón de la Navidad es adorada por los sabios del Oriente. Así que mientras estamos estudiando estas historias que tanto los evangelios narran de diferente perspectiva, recordemos que ya hemos visto la semana anterior cómo estas criaturas celestiales, los ángeles, están preparados y se alegran y anuncian la llegada del Creador hecho humano. El creador del ADN, el creador del ajuste fino del universo, el creador de las galaxias, de las cosas que se ven o no se ven, aún el creador del átomo que nosotros podríamos decir, se hizo un bebé. Y no vino a nacer como bebé en los mejores hospitales o en el mejor lugar, era un establo, era un plato de comidas, su primer cama o lugar donde podía descansar. No fueron los mejores espectadores o los que le recepcionaron para su llegada, digamos, una corte real, sino fueron simples pastores que en ese contexto eran olvidados y hasta a veces menospreciados en el contexto religioso, porque según Berkeley eran los pastores que cuidaban las ovejas del templo y obviamente había pues la casta religiosa, ¿no? Que era el sacerdote, el sumo sacerdote o el Sanedrín, y no llegó donde ellos, sino donde estos pastores. Una noche, en medio de la oscuridad, el anuncio llegó para demostrar a través de este evento que el mundo estaba sumergido en una oscuridad y que cuando la luz llega, la luz del Salvador, simplemente las tinieblas se disipan. Hoy vamos a continuar con este estudio y vamos a orar y vamos a seguir con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Señor, quiero darte gracias en esta hora por tu palabra, gracias también por este tiempo tan especial que podemos pasar estudiando tu palabra. Háblanos, Señor, a través de estos versículos que vamos a estudiar y de qué se trata realmente esta fecha para nosotros en este año. Que tu gracia esté con nosotros y usa mi vida para compartir de tu palabra en esta hora. Te pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que bienvenidos a todos los que se están conectando ahora a la iglesia de Calvary Chapel por este tiempo, por esta fiesta o celebración. Estamos haciendo la razón de la Navidad es adorada por los sabios del Oriente. Así que la forma en que vamos a estudiar hoy es Mateo capítulo 2 del versículo 1 al versículo 12. Este es el párrafo que nosotros hoy vamos a estudiar. Tiene que ver justamente con la visita de estos hombres sabios. Y el bosquejo para hoy lo vamos a dividir en tres partes. La primera es la razón de la Navidad es adorada por los sabios del Oriente al conocer el nacimiento del rey, del versículo 1 al versículo 2. Número 2, la razón de la Navidad es adorada por los sabios en Belén, y esto lo vamos a ver del versículo 3 al versículo 8. Y ahora, tercer punto, la razón de la Navidad es adorada por los sabios con obsequios, y lo vamos a ver del versículo 9 al 12. Vamos a ir leyendo y estudiando. Versículo 1, Jesús nació en Belén de Judea, relata Mateo, durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron. Lo primero que nosotros vamos a ver aquí es que Mateo escribe su carta a judíos que estaban esperando al Rey de Reyes, el Mesías. Y Mateo siempre lo llama como el Rey del mundo, el Rey del universo. Y aquí hace un contraste empezando con este reinado de Herodes. Realmente Herodes no era un rey, pero esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y cuando narra algunos sabios de países del oriente, está refiriéndose a algunos astrólogos lo llaman, pero en el griego lo llaman magos, hombres que vinieron de muy lejos a ver la llegada de nuestro Señor. Cuando Herodes se entera, y debemos de recordar que este Herodes, yo tengo un mapa donde vamos a ver que toda esta parte de verde, si tú ves ahí en tu pantalla, era el gobierno de Herodes, que estamos viendo el grande en este momento, y más adelante el reino, y justamente ven la ciudad de Belén, se va a dividir en 4 partes,
Por eso después del año 14 después de Cristo. Pero en este contexto, él tenía todo este territorio. Así que él era alguien también que venía con una herencia un poco, diríamos, judía, pero no siempre judío, pero él quiso congraciarse con los judíos y empezó, antes de que venga Cristo, él empezó la reconstrucción del templo. Dicen los eruditos que le tomó como 46 años, básicamente a todo esto, reconstruir el templo, o algunos dicen más, pero bueno, lo que pasa es que él paso a paso empezó a reconstruir el templo. Recuerden que los destruyeron los babilónicos y cuando llegó ahora el Imperio Romano simplemente no se pudo reconstruir en su totalidad. Entonces él lo estaba ampliando y el templo era espectacular. Ahora, dice que nació en Belén y en Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice: pero tú, oh Belén, Efrata, eres solo una pequeña aldea sobre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Así que cuando anuncia de Belén, debemos de recordar las palabras del profeta Miqueas que dijo que el Salvador, aquel que iba a venir a este mundo, iba a gobernar y además sus orígenes vienen desde la eternidad, que está hablando de la eternidad de Dios, iban a nacer en este pequeño pueblo Belén. Cuando vayas a la Tierra Santa, ¿sabes? Puedes visitar estas callecitas de Belén. Belén es un pueblo pequeño hoy que se halla a 3 kilómetros al sur de Jerusalén. 3 kilómetros, cerquísima, ¿no? 10 minutos en auto, no sé. En una colina a 600 metros sobre el nivel del mar. En este lugar, la esposa de Constantino dijo que yo estoy mostrando una foto de la iglesia de Belén, hay una puerta pequeñísima que lo he marcado con rojo, que tú entras a este lugar y vas a ver la cueva o el lugar, lo que se llamaba el pesebre, era una cueva de roca donde nació el Salvador. Así que cuando vayas a Israel, pues tendrás la oportunidad de entrar a esta puerta tan pequeñita. No muestro lo de adentro para que tengas la expectativa, ¿no?, de querer ir. Bueno, ¿y qué sucedió? Ya sabemos Belén, ya sabemos Herodes. El versículo 2 dice: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlos. En otras versiones, cuando habla de la estrella mientras salía, habla de la estrella en el oriente. Y ellos dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Es interesante, ¿no? Cómo ellos lo llaman a Jesús y esa estrella que los guió y la forma en que lo adoran o lo van a venir a adorar al Señor. Así que cuando estos hombres sabios se presentan ante Herodes, pues va a causar un poco de impacto, ¿no? Ahora, ¿quiénes son estos hombres sabios? Ya después del siglo VI, después de Cristo, se le puso nombres, ¿no? Melchor, Gaspar, Belsasar, y bueno, la verdad es que la Biblia no menciona si fueron 2, 3, se dice, ¿no?, 3 porque hubo 3 regalos, y algunos dicen 4, pero la verdad es que el número de estos hombres no lo menciona la Biblia. Tampoco el color de piel, ¿no?, porque ya hemos visto que algunos lo han puesto a uno que es de piel oscura, pero no significa que realmente sea así, sino esto ya viene de algo más posterior al tiempo que sucedieron estos relatos. Así que quitémonos un poco la tradición a veces que habla de estos reyes magos o sabios del oriente o astrólogos que fueron 3 o que fueron 4 y empecemos la discusión sobre este tema cuando en realidad no lo sabemos. Así que ahora se presentan y dice que siguieron la estrella. ¿Cómo supieron? Yo digo, ahí tengo una pregunta, que la estrella representa al Mesías. Número 1, quizás eran judíos estos de los que permanecieron en Babilonia, porque esto es la parte del oriente, después del exilio. Y si esto era así, ellos estaban esperando la venida del Mesías. Puede ser, pero número 2, quizás eran astrólogos orientales que estudiaban manuscritos antiguos de todo el mundo y
Obviamente que en Babilonia y en esta parte conocían la Biblia, el Antiguo Testamento, porque el pueblo de Israel llegó allá y ellos simplemente se guiaron por esta profecía. O, número 3, puede ser que recibieran un mensaje especial de Dios y dirección para encontrar el Mesías, ¿no? O sea, ¿cuál puede haber sido la razón? Aunque algunos dicen, bueno, en el año 6 hubo Júpiter se alineó con Marte y la Tierra, y esto era lo que ellos siguieron. La verdad es que no, algunos dicen que es el cometa Halley, ¿no? Por eso es que ahora hay una estrella del cometa Halley que ahora también se pone en los nacimientos, o es una tradición de los símbolos de la iglesia católica, pero la verdad es que no necesariamente, ¿no? Yo digo, no podría haber hecho Dios una estrella especial para simplemente anunciar la llegada de su Hijo Jesucristo, del Salvador, del Dios hecho hombre, el creador del cielo, la tierra, las galaxias y todo, pudo haberlo hecho. Así que si alguien está ahí investigando qué estrella y cómo es la estrella, la verdad tiene poca relevancia frente al relato que dice cómo ellos fueron guiados. El fondo del asunto es que Dios los guió. Y los guió de una tierra tan lejana. O sea, estos hombres viajaron kilómetros y kilómetros y kilómetros. Y ahí ve el punto, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenía Jesús el momento en que llegaron estos hombres? Pues si miramos las películas o los relatos de Navidad o los nacimientos, nos hacen entender que inmediatamente que nació, pues estos hombres llegaron. Pues la verdad que no fue así. Muchos estudiosos hablan de que Jesús ya tenía entre 2 años a 4 años, porque la distancia era muy grande y la estrella brillaba y brillaba y brillaba, aunque muchos pues obviamente no lo entendían, pero ellos sí lo conocían. Kilómetros, miles de kilómetros de un lugar alejado llegaron a ver al Salvador que había nacido. Y ustedes dicen, pero ¿de dónde sacas esto? Vamos a ver unos versículos antes. Pero lo único que tienes que entender en este momento con estos versículos es que los más alejados reconocieron la llegada del Creador y los más cercanos, que vendría a ser su pueblo, lo alejaron cuando Jesús se dio a conocer. Qué triste, ¿verdad? Qué triste que hay personas que están buscando porque Dios se les revela, porque Dios les muestra algo y están buscando y son quizás los menos que tienen accesibilidad para conocer al Señor. Hoy es lo mismo, ¿no? ¿Cuántas personas hoy en Latinoamérica ya tienen una Biblia en español? Y hay muchas personas que no tienen una Biblia en español, ni un versículo traducido a su idioma, porque el mundo es más grande de lo que piensas. Y hay muchas lenguas y hay muchos dialectos que todavía la Biblia no ha podido ser traducido. Según esta asociación que nosotros conocemos, en Wycliffe se llama, que traduce la Biblia, hay cientos de lenguas que todavía el Evangelio, la Biblia o un versículo bíblico no se ha traducido. Y eso es lo triste, que mientras tenemos muchas versiones aquí de la Biblia, a algunos les gusta pelear sobre qué versión es la correcta y algunos ni siquiera leen la Biblia cuando está a su alcance, mientras que en otros lugares Dios se muestra, se revela por su revelación general y están buscando a Dios como estos hombres. Y es triste que cuanto más cercano tenemos la revelación especial, la Biblia, lo rechazan hoy en día. Número 2, vamos a ver ahora. La razón de la Navidad es adorada por los sabios de Belén. Dice el versículo 3, cuando el rey Herodes oyó eso, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Miren, ojo, dice que lo he remarcado, se perturbó profundamente. ¿Qué pasó con este rey Herodes? ¿Por qué se perturbó tanto? Miren, hay varias razones. Primero, porque Herodes no era el heredero al trono de David. Como les dije, él era más de los asmorreos, ¿no? Y muchos judíos lo odiaban por ser o pretender ser un usurpador. Y entonces, si habla el rey de los judíos, pues obviamente se está preocupando. Número 2, puede ser que Herodes también, otra de las razones, recuerden que Herodes era cruel y al tener muchos enemigos vivía temiendo que alguno intentara derrocarlo. ¿Y qué más? Si van a ser el rey de los judíos, las profecías en esos pueblos, en esos contextos, era una amenaza. Número 3, recordemos que Herodes no quería que los judíos, o sea, la gente religiosa,
se unieran alrededor de una figura religiosa como un rey. Puede ser esto. O cuarto, recuerden que si aquellos magos eran descendientes de judíos y eran de Partia, Partia era la región más poderosa después de Roma, se alegraban del nacimiento de un rey judío que pudiera balancear el poder a expensas de Roma, porque geográficamente Roma, la capital, está muy alejado de lo que era Jerusalén y hay que cruzar el mar. Y entonces Partia está más cerca porque simplemente hay que ir en caminar o estar en tierra, y un ejército era más fácil venir y liberar. Entonces el rey Herodes se perturba porque se siente amenazado frente a la llegada de un rey. ¿Qué sucedió? Versículo 4. Mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó: ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Versículo 5. En Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. Y ahí van a relatar lo que escribió el profeta, versículo 6. Y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres la menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrán un gobernante que será el pastor de mi pueblo Israel. Aquí más o menos están parafraseando lo que hemos leído en Miqueas 5:2. ¿Qué pasó? Versículo 7. Y luego Herodes convocó a los sabios a una reunión privada, y por medio de ellos se enteró del momento en el que había aparecido la estrella por primera vez. Ahí estamos viendo. Esto no es en tiempo inmediato, ¿no? Jesús nació, los ángeles y apareció la estrella. Bueno, ¿cuándo apareció? Ahora, versículo 8. Y entonces les dijo: vayan a Belén y busquen al niño con esmero, y cuando lo encuentren, vuelvan y díganme dónde está, para que yo también vaya y lo adore. Ya que estos hombres lo miran y dicen: ¿qué estás hablando? ¿Tú quieres adorar al Señor o al Rey de Reyes? Él los engaña para sacarles, diríamos, información, ¿no? A estos hombres, porque ¿de dónde salió la estrella? ¿De dónde ha salido? ¿Y cómo es? Se hace el desentendido, pero ya sabe la profecía, los trata bien y les dice: ¿sabes qué? Avíseme cuando lo encuentren, yo también quiero adorarlo. Pero sabemos que Herodes era un hombre cruel, y por el relato del otro evangelio, él se quiso asegurar de que ninguno amenace su trono de todos los Herodes, de sus hijos, y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. Algo muy parecido a lo que hizo el faraón con el tiempo de Moisés. Miles de niños fueron asesinados por su simple celos, desconfianza, locura, deseo de poder. Podríamos llamarlo muchas cosas. Y es por eso que se celebra a veces el Día de los Inocentes. En algunos lugares dicen: esta es la razón. Pero la verdad es que fuera de todo esto, él era una persona totalmente desinteresada en adorar al Señor. A él no le importaba esto, él quería matarlo. Y su adoración o supuesta adoración era falsa. Hermanos, una falsa adoración viene de un corazón lleno de mentiras. Hoy hay muchas personas que vienen a las iglesias o que dicen creer en Dios o que dicen alabar y adorar al Señor, pero su adoración es falsa, porque su corazón está lleno de engaño, de mentiras, y a veces usan esta idea de adoración para ganarse el favor de alguna persona, de alguna familia, de alguna iglesia, institución o de alguien. Pero en el fondo no adoran a Dios. En el fondo a veces hasta estafan a una iglesia o una familia, porque una falsa adoración viene de un corazón lleno de mentiras. Tercer punto, hermanos. La razón de la Navidad es adorada por los sabios, con obsequios. El versículo 9 nos dice: después de esa reunión, los sabios siguieron su camino, y la estrella que habían visto en el oriente los guió hasta Belén. Iba delante de ellos y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño, hermanos. Miren qué interesante, ¿no? Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría.
Es una idea, pues, ¿no? Que ahí está José, María, y ahí están los sabios, y llegaron y se alegraron al ver al niño, porque realmente valió la pena, ¿no? Después de años, de tantos años de espera, después de descifrar la profecía, y estos eran hombres que decían, ¿realmente es esto lo que está pasando, lo que está sucediendo? Vayamos. Y se imaginan, no solamente fue 1 kilómetro, son miles de kilómetros desde Babilonia, de esta parte de Persia, hasta Jerusalén, y llegar y preguntarse todas las noches, durmiendo en el camino, decir, cuando encontremos al Mesías, o cuando encontremos y el cumplimiento de la profecía, llegan, y se supone que Herodes sabía, pero él no sabía nada, pero al final se dejan guiar por la estrella, y cuando llegan se llenan de alegría, porque era verdad. Y es esto el punto, hermanos. Las profecías son verdad. Lo que dice la Biblia es verdad. Y este cumplimiento de este día tan especial es una de las razones que nosotros celebramos Navidad y nos alegramos y nos regocijamos, porque es la esperanza que vino a este mundo, porque es Emmanuel, es Dios con nosotros, porque es el Dios que ahora tiene empatía por sus criaturas, y podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia, porque Él nos entiende en carne propia, podríamos decir. Él se puso nuestros zapatos, o mejor dicho, Él se puso nuestro cuerpo humano, así como nosotros lo tenemos, sujeto a enfermedades, sujeto a cansancio. Se puso esta ropa humana y se humilló a sí mismo, dice Filipenses 2. Se hizo siervo, esclavo, obediente hasta lo sumo. Y por esa obediencia tuvo que ir a la cruz para que tú y yo podamos hoy ser salvos y tengamos la oportunidad de obedecer los mandamientos de Dios, y tengamos la oportunidad ahora de estar en su presencia, de disfrutar de la eternidad en el cielo. Él vino a este mundo a traerte esperanza. Y es por eso que hoy recordamos en estas fechas la llegada del Salvador. Más que si personas siempre están curiosas, ¿no? Oye, ¿fue o no fue el 25? Si es la fiesta de las Saturnalias o Saturnalias, o si es una fiesta antes que el Imperio Romano lo cambió y ahora nosotros no celebramos estas fiestas, y que el árbol es de Satanás y que la estrella es de Satanás. Todo es de Satanás. Realmente hay personas que dentro de la iglesia, a mí me da tristeza, que están más preocupados en estos detalles que en entender que esta fiesta, esta celebración, estos tiempos, deben de entender que una de las razones es que celebramos su venida, su llegada, que el Verbo se hizo humano, y que nosotros debemos de adorar al Señor en este momento. O sea, y tienes que entender esto, porque tampoco vayas al otro extremo de decir, no, yo sí celebro Navidad. ¿Y cómo celebras Navidad? Me compro ropa nueva, me compro, ¿no?, artículos electrónicos nuevos, y al final disfruto del aguinaldo o el dinero que llega a Navidad, y se olvidan de la razón principal, Jesucristo. Y créeme que si en estos días tu celebración no te lleva a adorar a Dios, tu celebración es vacía, es hueca, y hasta puede ser pagana, porque al final lo que estamos hablando del paganismo es que el mundo nos ha absorbido, que este sistema nos ha absorbido, y ya no hay un asunto espiritual, ya no hay un asunto de adoración y de recordar, porque estamos recordando o celebrando estos días la llegada del Salvador. Tu celebración no sirve, no vale. Y te estoy hablando a ti siendo cristiano. Estos hombres se alegraron. Y sabes qué, hermanos, que cuando Dios te guía a encontrarlo y lo encuentras, no hay mayor alegría en el corazón. ¿Has visto a las personas que son salvas? ¿Has visto a las personas que ahora confían en el Señor? La alegría rebosa en el corazón. Y no es porque no haya problemas, sino porque estamos confiados en las promesas del Señor, que tenemos vida eterna, que somos salvos, que ya no somos esclavos del pecado, que ya no estamos condenados, que si hoy muero, realmente la vida eterna es lo que me espera. Por eso hay alegría en el corazón de aquel que encuentra al Señor, de aquel que simplemente
ha seguido estas señales o la guianza del Señor, porque el hombre no puede encontrar a Dios si Dios no lo encuentra primero, o si Dios no lo guía para encontrarlo. Claramente encontramos esto en la Biblia. Estos sabios siguieron la señal de la estrella, encontraron y se alegraron. ¿Qué pasó? Miren, el versículo 11 nos dice lo siguiente. Entraron en la casa y vieron al niño con su madre, María, y se inclinaron y lo adoraron. Y luego abrieron sus cofres de tesoro y le dieron regalos de oro, incienso y mirra. Y dice, mire, lo he remarcado el versículo 11, entraron en la casa, o sea, ya no estaban en el pesebre, ya no estaban en ese lugar donde olía animales, ahora estaban en una casa y ahora vieron al niño, no al bebé, María, y se inclinaron y al final cuando vieron al bebé, ¿qué hicieron? Lo adoraron. ¿Y cómo lo adoraron? Es interesante este punto, ¿no? Porque algunos hoy con todo lo que hemos visto en nuestro sistema o nuevo, no sé, ¿no? Nuevas modas o corrientes neoevangélicas o evangélicas de lo que es la alabanza y la adoración. Y algunos dicen, vamos a adorar al Señor. ¿Y qué significa? Música, tin, tun, 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 o sea, lentita. Y a veces están más pegados al romanticismo que a la verdadera adoración. Y algunos hasta apagan las luces, ¿no? ¡Prum! Para apagar la adoración. ¿Realmente este es el ambiente de adoración? O algunos dicen, demos la bienvenida al Espíritu Santo, ¿no? Pero ¿acaso el Espíritu Santo no está morando en mí? ¿No somos templo del Espíritu Santo? Y algunos dicen, ven, 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 como decir, oye, ahora no está el Espíritu Santo, ¿no? La verdad es que la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y soy templo del Espíritu Santo y simplemente a veces hemos confundido lo que es adoración. Y adorar a Dios es expresar lo que Él es. Y para adorar a Dios no necesitas una canción romántica. Para adorar a Dios necesitas decirle lo que Él es. ¿Qué se te ocurre en este momento? ¿Quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios? Para mí Dios es mi Señor, es mi Salvador. Dios es mi dueño, no sé. Dios es lo más grande que yo pueda conocer. Él es el que lo sabe todo. Él es el que está presente en todo. Él es el que todo lo puede. Estoy entonces en este momento expresando palabras de lo que Él es y por eso estoy adorando. No confundamos a veces hoy los términos. Está bien la música tranquilita, hermano, no estoy diciendo que está mal. Solo que estas canciones deberían expresar lo que Él es. Y no tan solo pensar que por ser tranquilitas nos van a llevar a adorarlo. Hay muchas canciones, ¿no? Por ejemplo, ya no voy a mencionarlas, pero entiendan, si la canción no menciona a Dios, si la canción, por más romántica y bonita que sea, no expresa lo que Dios es en esencia, no están adorando, así de simple. Pero también es curioso que cuando habla de la adoración y lo relaciona, es que vienen y traen regalos. O sea, ofrecen. El dar algo también es adorar. El darse a sí mismo. Y estos hombres, miren, trajeron unos cofres, dice, de tesoro. Y le dieron regalos de oro, incienso y mirra ante Jesús. Hermanos, los sabios adoraron a Jesús por lo que Él era. El Hijo de Dios es Dios, no por lo que ellos podían obtener de Él, porque eso es lo que hoy mismo se hace, porque esa es la esencia de la adoración. Los sabios adoraron a Jesús por lo que Él era y no por lo que podían obtener, porque esa es la esencia de la adoración. Expresar a Él lo que Él es. Ahora, pero también les he dicho que vinieron con regalos. Miren, el oro hoy día se tiene en lingotes, anteriormente se tenía pues en bruto, ¿no? Imagínense este pedazo de oro, el incienso, que era este tipo de incensarios que tenemos hoy, o la mirra, que era de donde salían muchos perfumes. Y algunos han relacionado como el oro, que es un regalo para un rey, pero también la mirra tenía que ver con su oficio, ¿no? En la cual significaba su sepultura, porque echaban a una persona que había muerto la mirra y el incienso, pues, ¿no? De su entierro al final de nuestro Señor. Pero obviamente la Biblia no relata esto ni lo aclara, pero algunos dicen esto es lo que pasó. Pero
adorar al Señor, lo que estamos viendo en esencia es lo que Él es, pero también yo puedo adorar al Señor no solamente con una canción romántica, sino dando al Señor, ofreciendo a Dios. Ahora, algunos dirán, pero ofreciendo obsequio, yo diría también, pero antes de eso, es ofreciéndote a ti mismo. Pablo dice en Romanos 12 que ofrezcamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, como nuestro culto racional. Y la forma de hacerlo es no conformarnos a la filosofía o al sistema de este mundo, sino dejarnos renovar en nuestra mente por medio de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos cuál es la voluntad en este momento, aunque sea alegre o aunque sea triste, cuál es la voluntad de Dios en lo que yo estoy pasando, que es buena, agradable y perfecta. Para entender esto, tengo que cambiar mi mentalidad y tengo que ofrecerme a mí mismo como un sacrificio vivo. O sea, adorar a Dios también es ofrecerte tu cuerpo, tu vida, como un sacrificio vivo en obediencia al Señor. Y adorar a Dios es ofrecer lo que yo tengo, decirle, Señor, aquí está, todo es tuyo. Y adorar a Dios también es ofrecer de lo que yo tengo. No sé si me entienden. O sea, el sabio adora a Jesús y el que es sabio ofrece lo que tiene en adoración a Jesús. Lo que yo tengo, lo que yo soy y aún de lo que yo tengo debo de adorar al Señor. Pero algunos dicen, pero adorar no es celebrar. Miren lo que hace Zacarías 14:16, nos explica esto un poquito. Dice el versículo, al fin de cuentas los enemigos de Jerusalén que sobrevivían en la plaga, subirán a Jerusalén cada año, hermanos, para adorar al Rey. Esto es lo que dice Zacarías. Y el Señor de los ejércitos, o el Señor de los ejércitos celestiales, y para celebrar el festival de las enramadas. En el contexto, es interesante que adorar es celebrar y celebrar es adorar. Las fiestas se celebraban, pero también se adoraban al Rey. Y si hoy celebramos estos días, la llegada del Salvador, también entonces adoremos al Señor con nuestra vida, con nuestra obediencia al Señor y con lo que tengamos, ya sean los dones o talentos, o sea, bienes materiales, adoremos al Señor. Versículo 12 dice lo siguiente: cuando llegó el momento de irse, volvieron a su tierra por otro camino, ya que Dios les advirtió en un sueño que no regresaran a Herodes. Es interesante, ¿no? Porque después de esto ellos llegan y lo adoran y luego agarran, si se iban para el lado izquierdo, ahora se van para el lado derecho porque dijeron, no le creemos a Herodes, aunque un poquito le creían, hasta que tuvieron la revelación especial y le dijeron, no vayas por allí, y se fueron. Esto es interesante cuando estudiamos la palabra del Señor, que cuando tú encuentras a Jesucristo, porque Él te guía para que lo encuentres, tu vida cambia. Y cambia de tal manera que si estabas yendo para este camino, para acá, te vas para otro camino. Tu manera de tratar en el hogar tiene que cambiar, que si tratabas de esta forma como trataba a tu padre, quizás a tu madre, ahora tratas como Cristo trata a la iglesia. Realmente el que encuentra o el que está buscando y se deja encontrar y encuentra al Señor, su vida cambia. Pero es más, aquel que empieza a adorar al Señor por lo que Él es, aquel que entiende la adoración y que no solamente es una canción romántica, porque sabes que me da tristeza a mí últimamente, hermanos, que muchos que adoran supuestamente entre comillas a la iglesia, están adorando al Señor y en su casa son terribles. Siguen viviendo vidas de pecado, pero dicen estoy adorando, levantando las manos, cuando eso no es. Sí es y no es, o sea, no quiero decirte que no lo hagas, sí hazlo, pero hazlo como dice Pablo, levanta manos santas al Señor. Que sea un reflejo de tu vida, que no sea simplemente un cliché o un estilo cool, chévere, bonito de levantar las manos. Dice, estoy adorando.
porque la verdadera adoración se ve en el sacrificio que haces diario al Señor, en obediencia, en cambiar tu mentalidad, en vivir como Cristo. Y cuando hagas esto, tu vida va a cambiar y te vas a ir de lo que estabas yendo a este lado, te vas a este lado. Tu cristianismo quizás religioso o a veces legalista o a veces falso se va a volver un cristianismo verdadero. ¿Sabes por qué? Porque cuando empezamos a adorar a Jesús por lo que Él es, hermanos, ya no andaremos por el mismo camino. Cuando empecemos a adorar a Jesús por lo que Él es, en cuerpo, en mente, en espíritu y con mis acciones, ya sea con los dones que tengo o con lo que yo tengo, mis bienes materiales, porque también es adorar, tu vida va a agarrar otro camino. Así que la verdadera razón de estas celebridades, porque estamos ahora en Navidad recordando el nacimiento del Salvador, es adorada por los sabios. Y es más, tú y yo debemos de adorar a nuestro Salvador en medio de estos días. Quiero terminar con 4 conclusiones. Primero, los sabios viajaron miles de kilómetros para encontrar a Jesús, mas hoy está a la puerta de tu corazón para que lo dejes entrar. Apocalipsis dice, Jesús está a la puerta de tu corazón, y si tú oyes y le abres, Él cenará contigo. Número 2. Una falsa adoración a Jesús surge de un corazón falso y mentiroso. Número 3. La verdadera adoración no es una canción romántica, sino una vida rendida en obediencia y arrepentimiento a Él. Y número 4. Adorar a Dios también es dar de lo que somos, o lo que somos, es dar lo que tenemos y es dar de lo que tenemos. Eso también es adorar. Así que podamos en estos días adorar al Señor, primeramente, como dice, ¿no? Expresar lo que Él es y lo que significa para ti, su llegada y lo que se humilló, pero también ofrecer en estos días de muchas actividades que tenemos en la iglesia, de tus dones, talento, de tu tiempo, se va a necesitar para lo que nosotros tenemos como actividades que vamos a alcanzar hoy en estos días, pero también de lo que tenemos. Tenemos una lista de casi 20 personas con niños que tienen una discapacidad. Algunos están con una parálisis cerebral severa. Algunos necesitan pañales, aún teniendo 10 años, 12 años. Ellos también necesitan de lo que tenemos. Y adoremos al Señor, compartamos de lo que tenemos, y si desea ser parte de esta actividad, brindando canastas o ayuda con pañales a estos niños, comunícate por el inbox o el interno. No te olvides, adoremos al Señor. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te quiero dar gracias en esta hora. Gracias por este tiempo tan especial que nos permite, Señor, hoy reunirnos. Y gracias porque hablas directo a nuestro corazón, porque la razón de esta Navidad es adorarte. Adorarte por lo que eres, adorarte porque tú mismo, Señor, nos muestras la humildad, no solo al nacer o en lugar de nacer, sino el dejar tu gloria para traernos esperanza, para traernos luz, para traernos salvación y para que hoy aprendamos, Señor, a expresar con nuestros labios que eres nuestro Salvador, eres nuestro Señor. Gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, nos has salvado y rescatado, y hoy podemos con toda libertad decir que eres nuestro amado Salvador y Señor. Gracias por venir a este mundo. Gracias, Señor. Ahora ayúdanos a ser tus brazos, tus pies, ayúdanos a dar a otros y compartir con una verdadera adoración, Señor, en todo lo que vamos a hacer en estos días. Que tu gracia esté con nosotros. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga y nos vemos. Contáctate con nosotros para lo que necesites.